¿Cuándo va a suceder el famoso tiempo del fin? Que muchos anuncian que ya lo estamos viviendo, que ya Jesucristo está a punto de regresar por segunda ocasión a la tierra, que las profecías del fin se están cumpliendo y que estamos viviendo tiempos apocalípticos, que el anticristo ya se pasea por alguna de las ciudades del mundo, que la marca de la bestia ya se está implantando en algunas ciudades de Europa, que estamos viviendo como en los días de Noé y en los días de Lot, que hay guerras y rumores de guerras, que hay pestes, que hay hambres, que hay terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que dicen y anuncian y predican a voz en cuello muchas personas, afirmando que por eso estamos en el tiempo del fin, pero nada más lejos de la verdad. Todo lo que ellos anuncian simplemente son cosas que siempre han sucedido, pero que cuando realmente vayan a suceder esas cosas que sí, dice Cristo que serán guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, etcétera, etcétera, todo eso va a suceder, sí, pero a una escala jamás vista por el hombre. Jamás vista por el hombre, como ya te lo dije en algún mensaje pasado. Solamente para recordarte, un solo juicio hará que la cuarta parte de la humanidad muera. Y otro juicio hará que otra tercera parte de la humanidad muera. Es decir, en dos guerras prácticamente van a morir 3,000 millones de personas. Así, por decirte algo ligeramente así de pasada. Y hay muchas otras cosas más que te pudiera decir. Esas serán las señales del tiempo del fin. Es así, pero están escritas allí en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18, que es precisamente los capítulos que anuncian el tiempo del fin, que van a suceder, pero ya cuando la iglesia esté en el cielo, nosotros ya estaremos en la presencia del Señor. Por supuesto, hay muchos que no lo creen así, y los que vean estos videos, que no creen como te lo estoy diciendo, seguramente que pondrán el grito en el cielo y podrán decir cualquier cosa de mí. Bueno, eso no importa, no tiene mucha importancia. Lo que sí nos interesa, lo que sí me interesa a mí, es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos claramente que el tiempo del fin se anuncia, pero con lujo de detalles. No es que no hay manera de errar cuando hablamos al respecto. Tal vez podremos tener ciertas dudas en algunos temas y poder estudiarlo más a fondo, porque a veces es difícil encontrar la solución y la respuesta para algún tema en especial. Pero cuando hablamos del tiempo del fin, de las profecías que se cumplirán en ese tiempo que precederá la segunda venida de Jesucristo, es tan clara la Biblia que no hay manera de errar. No se necesita mucha inteligencia ni mucha preparación bíblica para entender lo que yo te estoy diciendo en estos momentos y que te he venido compartiendo en los videos pasados. Entonces, yo te he mostrado 10 cosas que van a suceder en el tiempo del fin, pero no porque sean las únicas, pero yo te he puesto estas como elementales, como básicas. Hay muchas cosas más que sucederán en ese tiempo que las abordaré en su momento. Pero aquí, una vez más, 10 cosas que sucederán en el tiempo del fin. Primero, el imperio del anticristo surgirá en Roma, ya lo sabes. 2, serán 10 naciones que se unirán por medio de alianzas humanas. 3, una 11ª nación pequeña se unirá a esas 10 primeras. 4, esa nación crecerá más que las demás y va a derrocar a 3 de las primeras 10. 5. Esas 8 naciones que queden finalmente y que van a conformar el imperio del anticristo, el que va a gobernar el mundo por un periodo corto de tiempo, como dice allí Daniel y también Apocalipsis 12 y 13, que serán 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Pero el tiempo cuando las señales de la segunda venida de Cristo se empiezan a manifestar será a partir de la segunda mitad de esos últimos 7 años y no inmediatamente a la mitad, sino meses después. Así es que ese tiempo final del cual habla la Biblia son unas cuantas semanas prácticamente de horror como nunca se ha visto en la historia del mundo, tal y como le dijo Cristo en Mateo 24:21, que habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es que es un tiempo muy pequeño, muy compactado, donde el juicio de Dios, la ira de Dios será derramada sobre la tierra, en especial sobre su pueblo Israel, para llevarlo al arrepentimiento, y sobre el mundo incrédulo que ha rechazado el amor de la verdad para ser salvo. Entonces, en ese tiempo, en ese corto periodo, unos cuantos meses, Dios derramará su ira y los hombres creerán a la mentira, porque Dios se va a encargar de eso. Por cuanto rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, aquellos que se han complacido en la injusticia. Ese será el tiempo del fin, un tiempo que está muy bien especificado en la palabra de Dios. Entonces, siguiendo con este punto 5, que esas 8 naciones que quedarán, que formarán finalmente el gobierno mundial que presidirá el anticristo, este hombre de pecado, que va a ser el líder supremo del mundo, de esas 8 naciones que quedaron de las 10 primeras y de la 11ª que se añadió, como ya vimos en Daniel capítulo 7. Ese hombre se va a acercar a Israel y va a confirmar un pacto por 7 años. Y por desgracia, Israel caerá en la trampa, y como dice también el libro de Isaías, que ellos habrán hecho un pacto con la muerte al aceptar ese acuerdo que les ofrecerá el anticristo para traer una paz que va a ser muy pasajera. Porque ciertamente que este hombre va a traer paz, sí, la va a traer, pero va a ser muy pasajera. Como dice 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es la realidad. Cristo le dijo también a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Los judíos recibirán a ese hombre de pecado, al anticristo, al inicuo, al hijo de perdición, y pactarán con él. Será para su ruina, pero Dios va a hacer que de esa ruina que van a recibir su pueblo, va a hacer que la tercera parte de la nación sea salva. Las 2 terceras partes se van a perder, tal y como lo dice Zacarías capítulo 13. Así es que este hombre se va a acercar a Israel, a Jerusalén, para confirmar un pacto con los judíos. Y eso lo tenemos claramente allí en Daniel capítulo 9. Simplemente para darte un pormenor así, ya he hablado acerca de esta extraordinaria profecía de las 70 semanas. Pero aquí tenemos claramente que este tiempo está determinado sobre Israel. Dice así Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, eso está relacionado con Israel. Los que me han seguido ya saben acerca de esta extraordinaria profecía de las 70 semanas. Aquí solamente te voy a resumir algo muy importante: que la iglesia no está en la escatología de Israel, está totalmente aparte. Por eso, aquellos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación confunden esta profecía y meten a la iglesia a la fuerza, porque a ellos se les ocurre, porque ellos quieren. Pero este tiempo de tribulación, del tiempo final, no es para la iglesia. Claramente lo dice aquí, que estas semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel, los judíos, y sobre la ciudad de Daniel, Jerusalén. Y ese tiempo final que tenemos allá en el versículo 26 y 27 lo aclara todo. Esa última semana que nos habla de una semana de años, no voy a hablar mucho al respecto porque ya he tratado esto. Los que ya tienen una idea ya pueden entender y saber a qué me refiero. Entonces, este pacto que va a confirmar el anticristo, el hombre de pecado, con Israel por 7 años, a la mitad de ese tiempo, ese mismo hombre de pecado quebrantará ese pacto, y es exactamente cuando va a empezar la gran tribulación.
es cuando Cristo les dice allí a los judíos: el que esté en Judea huya a los montes, y es que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa. Corran, porque es cosa de vida o muerte. Cuando ese hombre entre al tercer templo que ha de ser reedificado en Jerusalén y se declare allí que Él es Dios y que reclame adoración para sí mismo bajo pena de muerte. Eso va a suceder, pero a partir de que el anticristo ingrese al templo que va a ser construido en Jerusalén, del cual voy a hablar más adelante en próximos videos. Entonces, esto va a suceder. Este hombre va a llegar a Israel, a Jerusalén, y va a confirmar ese pacto, pero lo va a quebrantar a la mitad de la semana. Fíjate, ¿por qué te afirmo yo? ¿Por qué te digo que el imperio del anticristo será en Roma? Este capítulo nos lo dice claramente. Dice así, en el versículo 26, que el pueblo de un príncipe que ha de venir, fíjate cómo lo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, estoy leyendo allí a la mitad del versículo 26, dice: destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está diciendo claramente que Jerusalén y el templo van a ser destruidas por un príncipe que ha de venir. Y todos sabemos que ese príncipe se está refiriendo al general romano Tito en su primera parte del cumplimiento de esta profecía. Porque fue Tito, ese general romano, quien en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén y el santuario, es decir, el templo. Pero eso hace referencia también al tiempo final, cuando otra vez ese templo esté construido, porque se va a construir, como te lo voy a hacer ver más adelante. Ese templo se va a volver a construir y se va a reanudar una vez más todo el sistema de sacrificios que Israel tenía en el pasado. Entonces fíjate, dice aquí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿de dónde es el príncipe? De Roma. Eso es innegable. El general romano Tito, él fue el que destruyó Jerusalén y el templo. Pero fíjate lo que dice el versículo 27. Aquí ya no hace referencia a Tito, sino a ese príncipe que ha de venir. Y si tú quieres abundar más en ese tema, mira, yo te recomiendo este libro, El príncipe que ha de venir, escrito por Robert Anderson. Si tú lo consigues, te lo recomiendo. Este no es un libro devocional, no es un libro fácil de leer, es un libro de estudio, pero que vale la pena que tú lo consigas si quieres profundizar en todo ese tema que yo te estoy diciendo. Por nombrarte uno de muchos libros que existen que tú pudieras conseguir, pero este en especial yo te lo recomiendo. Consíguelo si tú lo puedes hacer. Ahora fíjate lo que dice el versículo 27. Y por otra semana, es decir, ese príncipe que se refería al general romano Tito que destruyó Jerusalén y el santuario, dice: por otra semana, ese príncipe, dice, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos claramente la profecía del tiempo del fin, cuando este hombre de pecado llegue y confirme un pacto con Israel, con los judíos, pero a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda, es decir, que va a impedir que se siga sacrificando en el sistema de los judíos, porque él va a pedir que se le adore a sí mismo. Por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque entonces él va a querer que se le adore a él, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se opondrá contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Toda la adoración va a ser para él, y aquel que no lo haga tendrá que enfrentar la guillotina. Entonces, eso va a suceder en el tiempo del fin. Yo te digo, ¿en dónde está eso en el día de hoy?
¿En dónde está el reino del anticristo, esas 10 naciones de Europa? ¿En dónde está todo ello? Está lejos, muy lejos de suceder. Por lo que te he dicho ya, ¿cómo está Europa? Tú puedes corroborarlo por ti mismo. Sin embargo, tenemos claramente aquí que al final será ese imperio que surgirá en Europa, en Roma, y que este hombre de pecado va a hacer un pacto con Israel y a la mitad de la semana lo quebrantará. Es cuando se va a desatar el infierno en la tierra. Bien, seguiremos con los otros 5 puntos que tengo aquí para compartirte de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y no hay manera de errar, como te digo. Te lo repito para que hagas conciencia de lo que nos dice la palabra del Señor. Hasta la próxima, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén.